corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom. Ah, no, Shabbat Shalom, no. Bendiciones para todos. Que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy continuando con
el libro de Revelaciones, de Apocalipsis, ¿no? Hemos ya iniciado hace unos días este estudio verso a verso del último libro de la Escritura, el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, y hoy continuamos con el mensaje a las iglesias. Hoy ya cerramos esta primera parte donde se le escribe a esas 7 iglesias ubicadas en Asia, 7 iglesias que hemos estado viendo representan el periodo histórico del pueblo de Dios que ha sido llamado fuera, ¿no? Que de ahí es donde viene la palabra eclesía, los llamados fuera. Y en esta ocasión estaremos viendo el mensaje de las últimas dos congregaciones, las últimas dos iglesias, Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Así que los invitamos a que vean los videos anteriores si esta es la primera vez que los ven, ya que en orden llevamos una secuencia viendo la evolución de los primeros creyentes en la fe en Yeshua y, y eh, ese momento histórico en el que la palabra de Dios empezó a, a difundir a pasos agigantados y a dónde llegó hasta el día de hoy. Hoy vamos a entrar en las últimas dos iglesias hablando de ese periodo en el que nos encontramos y ver qué es lo que el Espíritu dice acá, habla a las iglesias. Vamos a orar, a disponernos y a comenzar en esta tarde el estudio de hoy. Padre bueno y bendito Rey, te damos honra y gloria, Señor. Alabamos tu nombre, Rey. Te glorificamos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Te queremos, Padre, acercarnos ante tu presencia, Rey, para buscar tu rostro, para estudiar tu palabra, Señor. Para que seas tu Padre eterno, revelándote a nosotros, Señor, dándonos el entendimiento, el discernimiento, la sabiduría, el conocimiento, Padre. Que tu palabra al ser enseñada, predicada, alumbre nuestros corazones, nuestros ojos, nuestra vida, Padre. Queremos permanecer fieles a tus dichos, Señor, sin fluctuar, sin cambiar, sin menguar, Señor, sino antes bien, siendo fortalecidos día tras día, Padre, para hacer tu obra, Señor. Que tu palabra nos instruya, nos exhorte, nos redarguya, Padre. Que cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, por el congregarnos, Señor, y estudiar tus palabras, Señor. Gracias, Padre, porque nos has tenido por fieles, Señor, dándonos el conocimiento de tu palabra, Señor. Hasta ese día, tu diestra no se ha apartado, Señor, de nosotros y nos has mantenido cerca a ti, Señor, por tu amor. Gracias te damos, Señor. En esta noche bendecimos tu nombre, Padre. Te pedimos que nos alumbre, Señor, y nos permitas compartir de este estudio en paz, Señor. Gracias te doy por los méritos de Yeshua. Amén. Como les decía, familia, hoy vamos a hacer este cierre del mensaje a las iglesias, ¿no? Comenzamos eh, el mensaje que se empieza a hablar a las iglesias con la iglesia de Éfeso, que hacía referencia a la iglesia primitiva, la iglesia que dice, te has mantenido en el amor, ¿no? Has mantenido eh, la paciencia de mantenerte en ese primer amor eh, y que el Eterno les exhorta a que permanezcan en ello. Luego, Esmirna con el tema de la persecución y el tema de- del sufrimiento que vinieron los primeros creyentes siendo alcanzados por su mismo pueblo y también por los romanos, ¿no? Luego Pérgamo que habla acerca de esa congregación que se mezcló, esa congregación que se dejó permear por las costumbres y tradiciones romanas y ya se desdibujó mucho esa fe original, ¿no? De ahí viene ese nombre Pérgamo. Luego Tiatira, que lo estuvimos viendo la semana pasada, es una iglesia a la que su significado, su nombre era aflicción, ¿no? Y esto es lo que
empieza a suceder con el tema del- del- de las cruzadas, con el tema de la manera en la que se trató de evangelizar de alguna manera por la fuerza, ¿no? Luego viene el mensaje a Sardis, que es un remanente, de donde viene el tema del salir de la costumbre católica, ¿no? Con estos hombres que se levantaron a hacer alguna especie de reforma contra el dominio de la Iglesia Católica y el control que ejercían sobre las masas, sobre las personas. Y salen estos hombres como Lutero, como Calvino, queriendo separarse de alguna manera de las prácticas y de las costumbres católicas, volviendo en la esencia como fue el propósito de esta reforma a la escritura, ¿no? Dejando a un lado que solamente fuese la iglesia, el papa, los líderes los que interpretaran la escritura y la compartieran, sino que cualquiera pudiese acceder a ella. Y ahí cerramos la semana pasada cuando aprendimos acerca de esta iglesia, de este remanente de Sardis, y quedamos al punto de ingresar a la penúltima iglesia, que es el mensaje a Filadelfia. Recordemos que sale un remanente en Sardis, un remanente que busca seguir eh, la escritura, pero que, como les dije la semana pasada, no se desligó por completo del catolicismo, sino que antes bien siguió practicando muchas de las cosas que en el catolicismo se practican, ¿no? De hecho, el día de adoración siguió siendo el mismo. Muchas de las prácticas eh, tradicionales del catolicismo aún se siguen aplicando en el cristianismo. Y aparece en la escena el mensaje a Filadelfia. Filadelfia, una iglesia de la que hemos eh, hablado, el nombre nomás ya nos hace alusión a, a esa iglesia fiel, a esa iglesia que permanece. De hecho, muchas iglesias hoy en día y a lo largo del tiempo se han llamado a sí mismas como esta, Filadelfia, ¿no? De hecho, yo conozco un par iglesias que tienen en su nombre, como tal, el nombre de Filadelfia. ¿Por qué? ¿De dónde viene la palabra Filadelfia o qué significa Filadelfia? Filadelfia en griego, ¿no? Es eh, Filos Adelfos o Filadelfos, que significa amor entre hermanos. Y propiamente hermanos de la misma matriz. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran, no es como el que somos hermanos de diferentes padres, no, sino literalmente hermanos salidos del mismo vientre. Esto es lo que eh, significa Filadelfia, ¿no? Un amor como el que tú le tienes a tu hermano, el hijo de tu madre y de tu padre, así de esa manera, pues a a esta iglesia se le conoce como la iglesia que tiene amor los unos por los otros, entre sus hermanos. Y vamos a ver cuál es el mensaje a esta comunidad y en qué momento se encuentra de la historia, ¿no? Porque en la iglesia anterior, en la de Sardis, vimos que empieza el protestantismo, pero del protestantismo se derivan una serie de vertientes que entonces los luteranos, los calvinistas, los metodistas, los presbiterianos, adventistas, testigos de Jehová, eh, mormones y bueno, todo lo que se deriva de esto, pero se supone que eh, todos debieron partir del mismo principio, pero cada uno se fue desviando por sus propias interpretaciones, por sus propias doctrinas, ¿no? Por los pensamientos de hombres que trataron de interpretar la escritura de una manera, de otra, y fundaron sus propias denominaciones y sus propias doctrinas, sus propios dogmas. Aparece Filadelfia y el mensaje dice el verso 7 de Apocalipsis 3, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo,
el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y aquí nos encontramos en un periodo de la historia en el que aparece un remanente dentro del remanente que escapó, ¿no? Sardis es remanente que escapó de Teatira, de la iglesia eh, que tenía que ver con, con la costumbre católica apostólica romana, sale Sardis como remanente y nace la reforma protestante y lo que se conoce hoy comúnmente como cristianismo, pero al punto evangélico, al punto de los que no adoramos imágenes y todos los que ya eh, el tema de la Virgen, el tema de los santos y eso digamos que se desliga un poco y ya en el cristianismo esto no se practica, pero muchas de las prácticas aún se mantienen. Pero aparece Filadelfia. Filadelfia, la iglesia fiel, un remanente que sale de el remanente del cristianismo. Y ahí es donde muchos de nosotros nos encontramos. ¿Por qué? Porque fíjate el mensaje. Dice, esto dice el santo, el verdadero. Y aquí esto ya tiene que ver con, si bien es cierto, Sardis trata de volver a la escritura, ¿no? El cristianismo trata de volver a la pura escritura, eh, no, no se sale por completo. Pero Filadelfia es una iglesia que apunta a la verdad, a la escritura, a lo que dice la palabra, ¿no? Y dice esto, dice el santo, el verdadero. O sea, no queda duda de que en esta iglesia, que en esta comunidad está la verdad, ¿no? De hecho, fíjate que en todas las iglesias el que tiene ojos de fuego, el que tiene la espada, el que no sé qué, dice más, cada uno y tiene una relevancia, una característica relevante con respecto al que va a llevar ese mensaje y lo que implicaba. Pero aquí en Filadelfia dice el santo, el verdadero. ¿Qué es santo, no? En hebreo la palabra santo nos tiene mucho que hablar y santo es el apartado, el separado, el que es diferente. Y el verdadero. Esto quiere decir que no cabe duda de que aquí hay verdad. El que tiene la llave de David. ¿Y por qué es tan importante esto de la llave de David? ¿Qué es la llave de David? ¿Qué podría ser la llave de David? ¿Para qué sirve una llave? ¿Abrir qué? La puerta. Por eso dice, el que abre ninguno cierra y el que cierra ninguno abre. Lo que está diciendo es, el mensaje que va a Filadelfia es enviado por el que tiene la autoridad de dejar entrar, ¿cierto? O de cerrar la puerta. ¿Quién es este? El Mesías. Pero dice la llave de David. Aquí ya habla acerca de un descendiente y podemos hacer alusión al vástago de David, al descendiente de David, el que reinaría y el que tiene la potestad de dejar entrar eh, a aquellos que proclaman su nombre, que viven de acuerdo a sus enseñanzas. Dice, es el que tiene la potestad real, auténtica, genuina, de darnos la ciudadanía permanente como hijos de Abraham. De ahí es donde entra la palabra que el apóstol Pablo dice, ustedes antes eran extranjeros, advenedizos, separados de los pactos, de las promesas, de todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Y ahora han sido llamados conciudadanos, ¿no? Familia de los santos. Ahora ustedes son descendientes también de Abraham. Bueno, pues esta iglesia, este remanente, esta congregación, es llamada por aquel que puede nombrarte hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eres un verdadero israelita. ¿Y esto por qué es clave? Porque el cristianismo, con la iglesia anterior de Sardis, o con Teatira, Pérgamo, ¿no? Se han querido reclamar para sí mismos el nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos el Israel de Dios. Y llega el mensaje a Filadelfia y dice, no, el verdadero, el que tiene la llave, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre, está aquí. El que te va a dejar entrar si verdaderamente permaneces en sus palabras, serás llamado su discípulo. Este trae un mensaje a los que quieren ser parte de la iglesia fiel, del Israel auténtico, del Israel genuino. No se trata de tener el nombre Filadelfia, entonces, nosotros somos la iglesia fiel. No, se trata de la esencia
de lo que es Filadelfia. Vamos a ver cuál es el mensaje y cuál es la esencia de lo que es Filadelfia. Verso 8. Yo conozco tus obras. A todos les dice lo mismo. Yo conozco esto, yo conozco aquello. A Filadelfia, ¿qué le dice? Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti, perdón, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ojo, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjate el mensaje a Filadelfia tan espectacular. Y aquí hay mucha revelación con respecto a este tiempo que estamos viviendo de volver a las raíces de nuestra fe. Mira, dice, conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué quiere decir? Tú conoces cuál es el camino, por dónde debes ir. Me disculpo por la tos. Aquí el mensaje es, tú sabes por dónde debes andar. La puerta está abierta, perdón. La puerta está abierta, sabes el camino. Y fíjate qué le dice, una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque muchos se levantan y dicen, no, ese no es el camino, esa no es la verdad, eso es herégico, eso que la ley, que la... Esa puerta nadie la puede cerrar porque es el camino de la vida. Esa es la puerta que está abierta. Y fíjate lo que dice, porque aunque tienes poca fuerza. ¿Cuál es la característica en estos últimos tiempos del remanente que se levanta de volver a las raíces de la fe? Poca fuerza. No es la multitud, no es los cientos, los millares, las iglesias atestadas. Tienes poca fuerza, o sea, pareces débil, ¿no? Parece que no te levantas. Y eso es lo que ve el mundo en general acerca de este remanente. Pero si Dios está ahí, ¿por qué son tan poquitos? ¿Pero por qué nadie más conoce eso? ¿Pero por qué nadie más lo sigue? Pero por esas preguntas naturales de todo esto. Pero el mensaje es, tienes poca fuerza, una característica de este remanente. No son multitudes ni grandes templos. Pero, dice, hay dos, aunque tener poca fuerza es una característica aquí relevante, hay dos principales que hacen que Filadelfia sea la iglesia fiel. ¿Cuáles son las dos principales características que hacen que Filadelfia sea la iglesia fiel? Ahí dice, coma, ¿has guardado qué? Mi palabra y no has negado qué? Mi nombre. ¿Qué es esto? Has guardado mi palabra. ¿Qué significa has guardado mi palabra? Para Juan, el escritor del Apocalipsis, y para los apóstoles y para las personas en el primer siglo, ¿qué es guardar la palabra de Dios? ¿Será que ellos pensaban en, has guardado mi palabra? Ah, no, sí, yo he guardado lo que dijo Pablo a los romanos y a los gálatas. ¿Será que esa era la palabra a la que se refería Juan? ¿A qué se refería este mensaje cuando dice, tienes poca fuerza? Has guardado mi palabra. Mi palabra es, has obedecido mi ley, mis mandamientos, la Torá. La guardas. ¿Y qué? Y no has negado mi nombre. Fíjate que Filadelfia tiene como pilar fundamental, perdón, la ley, la palabra, ¿y qué? Y el nombre. ¿De quién? De Yeshua, del Mesías. Esto es clave porque aquí se derrumba el argumento de que la ley y Yeshua no pueden ir juntos, ¿no? La cristiandad, las doctrinas humanas dicen que la ley y Yeshua no comparten el mismo asiento, no se pueden juntar, porque la ley ya pasó, porque eso es Viejo Testamento, porque eso es Moisés, porque eso está muerto, y Yeshua o Jesús, como se le conoce en la cristiandad, esto es gracia, amor y misericordia, y eso es diferente. Pero la iglesia fiel, en la que dice está el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y no cierra a nadie y el que cierra y no abre a nadie, el que te ha dejado un camino abierto y te ha mostrado por dónde andar, te dice, tú has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, tienes estas dos fuentes de fe, la obediencia a la Torá y la fe en Yeshua. Esta es la clave de la iglesia fiel de Filadelfia, es permanece en la ley y en la fe en Yeshua. O sea, sí puede haber una unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, como se ha separado a lo largo de la historia, ¿no? Esa hoja que está después de Malaquías que dice Nuevo Testamento, se arranca aquí de una vez. ¿Por qué? Porque la fe en Yeshua y el obedecer la Torá pueden ir de la mano. De hecho, no pueden, deben ir de la mano. Así que
partiendo de un principio que le enseña Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16 al 17? Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Elohim. ¿Útil para en qué? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Las buenas obras no se hacen por lo que nace de mi corazón. Las buenas obras se hacen por lo que dice Dios, por su palabra, ¿no? Así que le dice Pablo a Timoteo, la escritura toda es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. O sea, completo. Perfecto es eso, es completo. Y no has negado mi nombre. Tienes la fe en Yeshua. Así que guardar la ley no es sinónimo de desechar a Yeshua. O la gracia y la salvación no es sinónimo de que ya no debamos cumplir la ley, ¿no? Sino por el contrario, confirmamos la ley por el amor provisto hacia nosotros que éramos pecadores. Lastimosamente, la mala interpretación de los textos bíblicos, como lo son Gálatas, como lo son Romanos, han desdibujado lo que realmente en el principio fundamental de la fe, que era obedecer la ley y seguir a Yeshua, se predicaba. ¿Qué pasaba? Los primeros creyentes en Yeshua guardaban Torah, se congregaban en las sinagogas, leían la Torah los días de Shabbat, como dice la escritura, y Pablo enseñaba y tuvo que subir a las festividades, no sé qué, dice más, y Yeshua entraba a las sinagogas en día de reposo, como era su costumbre, y sus discípulos iban a las sinagogas y guardaban Shabbat. Esto acontecía en los primeros creyentes. ¿Cuál es la iglesia de los primeros creyentes? Éfeso, ¿no? ¿No? A la que le dice, no pierdas el primer amor. Ese primer amor en el que tú seguías fervientemente la fe en Yeshua y guardabas la palabra. El mensaje a Filadelfia es, tú permaneces siendo fiel a la ley y al nombre del Mesías. Pablo le dice, Pedro, con respecto a las palabras de Pablo, ya lo hemos leído varias veces, dice en 2 de Pedro 3, 15, 16, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas habla con ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice Pedro acerca de las palabras de Pablo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El mismo Pedro habla acerca de las palabras de Pablo diciendo, para leer a Pablo hay que conocer la escritura, porque él habla acerca del mensaje de la redención, de la salvación, desde la perspectiva de una persona adopta en la ley. Y trata de transmitir este mensaje desde esa perspectiva, pero muchos indoctos, que es una persona indocta, que no conoce, e inconstantes, o sea, los que van y vienen y creen sabérselas todas, dice, estos tuercen estas palabras para su propia perdición. La gracia, como lo hemos conocido muchas veces, se ha convertido lastimosamente en una desgracia para el que la sigue, para el que la predica, porque le ha alejado por la falsa interpretación y por la falsa doctrina acerca de las palabras de Pablo, de la realidad de la fe en Yeshua. Una fe de la cual dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. No podemos perseverar y permanecer pecando entonces porque tenemos gracia. La gracia es un regalo inmerecido, por eso su misma palabra, su mismo nombre lo denomina así, lo califica así, gracia, gratis, sin merecerlo. Pero la gracia va acompañada de obediencia, ¿no? La gracia debe ir acompañada de fe, de obedecer. Así que yo conozco tus obras,
Le dice, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, sabes cuál es el camino, nadie puede cerrarla, porque aunque tienes poca fuerza, aunque eres un remanente pequeño, ¿no? Aunque te reúnes en casa, si son dos, tres, cinco, ocho, no hay más, tienes algo. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Permaneces fiel al principio, a los principios fundamentales de la fe. Verso 9. He aquí, yo entro, yo entrego, perdón, de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y fíjate que, bueno, ahorita les estábamos diciendo, no, que el cristianismo, que el metodistas, presbiterianos, anglicanos, bautistas, testigos de Jehová, presbiterianos, adventistas, mormones, todo eso, pero y volteamos a mirar al otro lado y encontramos judíos ortodoxos, caraítas, reformistas, eh, bueno, sí, mesiánicos. ¿Qué más hay? Hay conservadores, hay ultraortodoxos, o sea, algo similar de lo que pasó en el cristianismo, donde salieron tantas vertientes, en el judaísmo también las hay. O sea, tú no puedes ir tampoco a una eh, a tratar de acomodarte a un pensamiento judío cuando estos también están sesgados en muchas ocasiones. Es que desde la época de Yeshua, por ejemplo, eran más pocos porque habían fariseos, saduceos, habían esenios, habían celotes y cada uno tenía una manera diferente de ver las cosas, aunque todos en el mismo orden de ideas apuntaban al mismo Dios. Pero, por ejemplo, los fariseos en algo eh, 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 tan básico que escribe la escritura, que es el tema de la resurrección, creían en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección. Pero entraban los saduceos y decían, nosotros no creemos en la resurrección, ¿no? Ah, no, mentiras, es al revés, ¿cierto? No, los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí. En algo que la escritura lo menciona, donde Yeshua tiene que decir, bueno, ¿cómo no va a haber resurrección si se dice hoy que Dios es Dios de Abraham, Isaac y de Jacob? Y Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces, ¿por qué sigue siendo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob si ellos ya están muertos, no? Así que, esto es por poner un ejemplo. En la época de Yeshua ya había diferentes pensamientos de acuerdo con respecto a la fe. Hoy en día encontramos que el ortodoxo piensa de una manera, que el reformista piensa de otra manera, que el caraíta piensa de otra manera, que ¿ah? Que están los hasídicos, que están los no sé qué, y hay muchas vertientes también en el judaísmo. Y ahí es donde también peligra la vida del artista, porque ni, como dice el dicho popular, sí, va a usar un dicho popular pagano, ni tanto que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre, algo así dice el dicho, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tampoco ni podemos apuntar al cristianismo de tantas vertientes y bueno, de para allá es, ni para el judaísmo donde hay tantas vertientes también, de las que también hay que tener cuidado. Que sí, que están más acertados a la ley y todo eso, sí, pero ¿y dónde está la fe en Yeshua? Y ahí es donde también cierra. El cristianismo que dice, la fe en Jesús, la gracia, el amor, la misericordia, pero la ley lejos. En el judaísmo que se dice, la ley lo es todo, ¿quién es ese Jesús? Yeshua, no lo conozco, no. Entonces, fíjate la esencia de Filadelfia. Guardas mi palabra y no has negado mi nombre. Como la serie, lo mejor de ambos mundos, ¿no? Lo mejor de dos mundos. La gracia, en la fe en Yeshua, la obediencia a la Torá, a la ley de Moisés. Todas esas dos caras de la moneda forman la misma moneda, ¿no? Así que dice el verso 9 aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué es la sinagoga de Satanás? ¿A qué hace referencia la sinagoga de Satanás? ¿No? Dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son.
Bueno, sinagoga era un lugar de reunión, a hoy en día es un lugar de reunión del judaísmo. ¿De dónde nacen las sinagogas? ¿Saben dónde nacen las sinagogas? Las sinagogas nacen desde la época del cautiverio en Babilonia. ¿Por qué? No había templo, no había dónde reunirnos, entonces pues tenemos que seguir estudiando, seguirnos reuniendo. Entonces, descentraliza un poco el culto, ¿cierto? Y en tiempo de Yeshua llegamos a donde habían sinagogas. Se iba al templo, claro, a ofrecer ofrendas, pero ibas a la sinagoga en día de Shabbat a leer la Torá y los profetas. Pero fíjate que dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Cuál es el asunto acá? Hace referencia a muchos que en este movimiento de las raíces de la fe, que han querido hacerse llamar judíos. Yo he visto personas pasar del cristianismo, entrar a las raíces hebreas de la fe y terminar siendo judíos desechando a Jesús, o bueno, a Yeshua. Y ahí es donde llega y dice, yo voy a sacar de la sinagoga a los que diciéndose ser judíos, no lo son, sino que mienten. Estos que se han ido al extremo de yo sigo la ley, pero ya ese Yeshua yo ya no lo conozco, cuando él fue el que te introdujo en todo esto. O sea, desconocer al Mesías que nos trajo aquí es desconocer el camino que nos salvó. Nosotros no venimos del judaísmo como tal. Si hubiésemos nacido en una familia judía ortodoxa tradicional, es diferente, pero venimos del paganismo, venimos de doctrinas equivocadas, cerradas, y el que nos sacó de las tinieblas a la luz fue el Mesías. Y ahora nos introdujo en este camino de las raíces de nuestra fe. No podemos soltar al que nos trajo hasta aquí. Ahora nos viene otra enseñanza y es, pero también junto conmigo, dice el Mesías, está la obediencia. Si permaneces en mis palabras, serás verdaderamente mi discípulo. ¿Cuáles son las palabras de Yeshua? Dijo, yo no he venido a hablar mis palabras, sino las del Padre que me envió. Así que esos que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Esos que se han ido al extremo de incluso negar al Mesías. ¿Cómo puedes tú pensar, pretender haber sido rescatado por el Mesías? Porque es el que te introduce, dice el apóstol Pablo, es por la gracia, por la fe en Yeshua, que tú vienes a ser linaje de Abraham, ¿no? O sea, no hay otra manera de entrar a la descendencia de Abraham si no es por el Mesías que te mete, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo desechas? También los que siguen a Yeshua, pero niegan la ley del Eterno, ¿no? Los que dicen la ley no sirve para nada porque el Señor la clavó en la cruz, cuando es mentira, el Mesías no clavó la ley en la cruz, lo que clavó fue el acta de decretos que estaban en nuestra contra, o sea, las multas que teníamos por haber infringido la ley, eso fue lo que clavó el Mesías, lo que se llevó, por eso pagó nuestra deuda. Entonces, dice, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Saben qué otra característica tiene la iglesia de Filadelfia? Filadelfia, en su propio nombre, lo dijimos al principio, es filos adelfos, amor de hermanos del mismo vientre, de la misma eh, matriz, vienen del mismo lugar. Bueno, una característica que tiene la iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia, es el amor entre hermanos. ¿Qué dijo Yeshua? Amarás a Dios, tu Dios. Cuando le preguntan cuál es el más grande mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y uno similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Pues que la esencia de guardar la ley está en amar a Dios y amar al prójimo. O sea, yo no puedo decir que guardo la Torah si no amo a Dios y si no amo al prójimo. ¿Y cómo demuestro eso? Pues cuando no le miento a mi prójimo, cuando no le robo a mi prójimo, estoy obedeciendo la ley, por eso le estoy amando. Y cuando no tengo dioses ajenos y cuando me acuerdo del día de Shabbat y cuando celebro las festividades, cuando hago lo que me corresponde, pues estoy amando a Dios. Así que otra característica que tiene Filadelfia es amor entre hermanos. El amor al prójimo. Esto significa la restauración y es por eso que el Señor ha llevado al remanente de Filadelfia, a los que hemos vuelto a las raíces
de nuestra fe a congregarnos en casas, a empezar a restaurar eh, la relación familiar, de donde arranca el núcleo de un pueblo, ¿sí? ¿Cómo arrancó Israel y cómo llegó a ser Israel la nación que llegó a ser y el pueblo que llegó a ser? Por la familia de Abraham. Abraham, Sara, su hijo Isaac, luego Isaac, Rebeca con Jacob y Esaú, luego Jacob con Raquel, con Lea y sus 12 hijos. ¿De dónde parte eh, el conocimiento de Dios? De la familia. Porque en el Shema dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las que las repetirás a tus hijos. La esencia de la fe trasciende más allá de pararse en una tarima y predicarle a cientos de personas. La esencia de la fe trasciende en que tu casa reciba el mensaje. Esa es la esencia. De ahí parte todo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos. O sea que tus hijos conozcan el camino de la verdad. Tus hijos conozcan el camino del Señor. Luego dice, versículo 10, por cuanto, miramos, he aquí yo, perdón, verso 10, por cuanto, perdón, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sobre quién vendrá la persecución? ¿Sobre quién vendrá la prueba? Los tiempos finales recaerán sobre aquellos que guardamos la ley y tenemos la fe en Yeshua. Sobre nosotros y sobre este remanente, y cuando me refiero a este remanente no hablo propiamente en nosotros aquí los que estamos reunidos, sino todos aquellos que permanecen en la ley del Señor y guardan la fe en Yeshua, ¿no? Dice acá, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El que permanece en la palabra, el que la guarda, dice, será guardado también de la prueba, que vendrá para probar a los que moran sobre la tierra. Y a esta iglesia le dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, ¿para qué? Para que ninguno tome tu corona. Ya el Señor dice, mantente en lo que yo te he dado. En este mensaje que te he entregado, reténlo para que no pierdas tu corona. Retén este mensaje. Por eso no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿no? O sea, ni solo la fe y la gracia en Yeshua, ni solo la ley y la obediencia, sino ambos. Mantente en esto. Yo vengo pronto. Este vengo pronto se lo dijo a Juan hace 2000 años, ¿no? ¿Cuál es la promesa de Yeshua a esta iglesia fiel? Yo vengo pronto, regreso pronto. Le dice, retén lo que te he entregado para que nadie venga y robe lo que yo te he dado. ¿Qué pasa en este último tiempo? Todos los que anunciamos y predicamos este mensaje de la Torá y de la fe en Yeshua, muchos quieren venir a convencer a decir, no, pero eso no es verdad. Mira lo que dijo Pablo, mira lo que está escrito aquí, lo que está escrito allá. Mantente fiel para que nadie venga y robe lo que te ha sido entregado. Y la promesa va al que venciere, verso 12, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Fíjate, ¿de dónde viene la restauración de los nombres? ¿De dónde viene la restauración del conocimiento de Dios? Del volver a las raíces de nuestra fe. De ahí es donde apuntamos a que ya no le decimos Jesús, sino que le decimos que Yeshua, ¿no? Le conocemos como su nombre verdadero, ¿no? Que significa salvación, que significa redención, ¿no? De parte del Señor. Entonces, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. O sea, vas a recibir la recompensa de permanecer.
de ser parte de mi pueblo. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Restaurar las cosas a como eran en el principio, ¿no? La ciudad de mi Dios, el nombre de mi Dios, ¿no? Lo reconocerás, sabrás quién soy, ¿no? Que es lo que hoy en día, eh, por el desconocimiento y por las falsas doctrinas y por las malas enseñanzas, no se entiende. Y es el tema de al Dios al que servimos, no le conocemos. Pero el remanente de Filadelfia, y este mensaje a Filadelfia es, te he dado mi nombre, me conoces, tienes la puerta abierta, sabes por dónde debes andar. Mantente guardando mi palabra y no niegues mi nombre, porque si retienes esto hasta el final, te guardaré de la prueba, te voy a recompensar, tendrás corona, tendrás galardón grande. Y cierra el mensaje a las iglesias con la última de ellas, que es la Odisea. La Odisea. ¿A qué le suena la Odisea? ¿Alguno sabe griego? A la Odisea, pero ¿qué significa la Odisea? La Odisea, la Odisea significa gobierno de gentes, gobierno del pueblo. Eso significa la Odisea, el gobierno de la gente. Fíjate, dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y el cierre del mensaje es a la iglesia de hoy en día. O sea, hoy en día es 10 años acá, ¿no? 20 años acá. Un tiempo en el que ya las congregaciones, ya las iglesias, no son dirigidas por Dios, sino dirigidas por la misma gente. ¿Por qué? Porque se busca en las grandes congregaciones satisfacer lo que la gente quiere. ¿Cómo retengo yo gente en mi congregación? Pues les hago conciertos, les pongo a oír, y esto es triste porque sé que así funciona, no estoy hablando mentira, les pongo a oír una hora de música, 20 minutos de enseñanza, otros 20 minutos de media hora pidiéndole los diezmos y, ¿y qué? Y listo, se fue el culto. Y tengamos no uno, sino 5 cultos al día. Y esa es la manera de entretener a la gente. Y la gente va a la iglesia pensando de, fui y estuve con Dios y estudié la palabra cuando en realidad es carreta porque los cultos hoy en día son más entretenimiento que lo esencial que es conocer a Dios. ¿Y por qué? La iglesia de estos últimos tiempos es esa iglesia, la Odisea. La iglesia en la que se le entretiene a la gente para que no se vaya. Se le da lo que la gente quiere oír, lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere ver. ¿Qué quiere ver la gente? Luces, espectáculo, la gente quiere ver entretenimiento. Hoy en día, como tú mantienes a alguien eh, mm, entretenido, pues dándole estímulos que lo mantengan ahí quieto, ¿no? ¿Has visto a un niño enfrente de un televisor cómo queda? Entretenido. Le puedes hablar, le puedes decir lo que sea y no presta atención porque está ahí enfocado en todos los estímulos que arroja eh, la televisión. Si uno de grande ve la televisión y alguien le habla y espera que estoy ocupado aquí y estoy viendo esto, ¿no? Eso es la odisea. Eso es lo que acontece acá y de lo cual va a decir acá, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá se fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay un dato curioso que me pasó mm, Temi en un video acerca de por qué le dice eres frío y caliente. Nosotros entendemos frío y caliente y es porque pues no estás
en un extremo ni en el otro, sino que estás en la mitad como que de todo. Hay un dato que arroja una persona que hizo un video acerca de datos eh, random así de la escritura y menciona que había dos ciudades, una a un lado y otra al otro lado de la Odisea. En medio quedaba la Odisea y habían dos ciudades. En una habían aguas termales muy calientes y en la otra habían aguas naturales muy frías. Entonces dice esta persona, por eso le dice a esta iglesia, no eres frío ni caliente, sino que estás en la mitad y eres tibio. Y basados en eso, el tema de lo que representa ni frío ni caliente. Y es, andas en una tibieza en la que no te metes por completo, pero tampoco te alejas. Y fíjate que el Señor le dice, ojalá fueses frío o caliente. O sea, ojalá te decidieras o por seguir como es debido, o pues por no hacer nada, porque ¿de qué sirve servir a Dios a medias? Pues de nada, o le sirves o no le sirves. Entonces por eso dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esto habla del juicio que el Señor hará a esta congregación, a un pueblo que se ha dedicado a satisfacer los deseos del mismo pueblo y no a obedecer a Dios. ¿Por qué tú dices, yo soy rico? ¿Cuál es la característica de las iglesias de hoy en día? Eso, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero le dice el Señor, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Las riquezas del mundo no compran las riquezas que provienen de Dios. El hombre cree que por tener grandes templos, grandes organizaciones, multitudes de gente, está la presencia de Dios. Ahí está Dios. Soy rico, pero dice el Señor, no sabes que eres pobre, desventurado, que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No sabes tu verdadera condición. Si te vieras como yo te veo, dice el Señor, te darías cuenta de que no eres ni rico ni estás en lo más alto. Eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico. O sea, como dijo Yeshua, que acumules tesoros en el cielo. Lo que acumules en esta tierra, ¿de qué sirve? ¿De qué sirven los grandes templos y las grandes multitudes y los lugares ostentosos y llenos de prosperidad y donde se anuncia solo eso, si el propósito no es ese? Yeshua dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Acumula tesoros en el cielo. El que gane su vida aquí, la perderá, pero el que la pierda por causa mía, la hallará. Así que yo te aconsejo que compres de mi oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué es vestiduras blancas? Vestiduras blancas habla acerca de las obras justas. Ahora hagas obras de justicia. ¿Y las obras de justicia parten de qué? De la obediencia al Señor. Dice, eh, te aconsejo que de mí compres oro refinado a fuego, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, lo que está diciendo es, si realmente se te quitara la apariencia de rico y de esto, te darías cuenta de la desnudez que hay por debajo, la vergüenza que llevas por dentro. Unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio era la manera en la que, era un ungüento, ¿no? Para, para aclarar los ojos, ¿sí? No para que te lo eches y se te vuelvan azules, sino para ver mejor, ¿no? Y lo que está diciendo es, eres ciego, necesitas ver, neces- necesitas luz en tu vida. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y es un mensaje final a una iglesia que se está perdiendo, que va a recibir un juicio de parte del Señor por cuanto se mantuvo siguiendo lo que el pueblo quería, lo que la gente quiere y no lo que Dios mandó. Yo estoy a la puerta y llamo. Esto es un pasaje que conocemos de siempre, ¿no? Que lo decimos, pero mira el contexto en el que se dice. El contexto es una iglesia que es tibia y que Dios va a vomitar y que va a juzgar, por cuanto es miserable, pobre, ciega, desnuda. Una iglesia que tiene su vergüenza y que la quiere tapar con riquezas, ¿no? Es como el rey que por debajo está su cuerpo
lleno de lepra y dañado, pero por encima prendas y joyas y aparenta estar bien, ¿no? Y dice, eh, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí entonces, verso 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ustedes han escuchado muchas veces este pasaje. De hecho, parte de la predicación del evangelizar se cita este pasaje, ¿no? Se cita, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjate el contexto en que se dice. Se le dice a la iglesia de la Odisea, ¿no? Una iglesia en la que no gobierna Dios, sino gobierna la gente, en la que los deleites y los deseos de la gente se complacen para mantenerlos entretenidos y activos en una comunidad, donde la esencia no es obedecer a Dios, seguir a Dios y todo esto, sino mirar cómo nos entretenemos y pasamos de ir a las sinagogas o a las iglesias a congregarnos para escuchar la palabra de Dios, a ver la iglesia como un club social, ¿no? Como cuando, pues yo nunca he sido parte de un club social, pero digamos en Bogotá la gente de dinero o acomodada pertenece a clubs, ¿no? Entonces está el club de no sé qué, el club de ese más, ¿y van a qué? A socializar, ¿cierto? A, a contar sus logros, a mirar lo que han comprado, a mostrar el carro que tienen, a chicanear, sí, a ver quién tiene más, ¿no? Eso es el propósito de un club. Y, donde, y pasarla rico y sabroso, sin importar qué hagas o no, lo importante es pues que tienes dinero para pagar y estar ahí en ese club. ¿Qué pasa con la Odisea? Pues la iglesia se ha vuelto eso. La iglesia se ha vuelto un lugar donde la gente va a entretenerse, como ir al cine, lastimosamente. Y suena feo comparar de esta manera, pero es lo que en realidad pasa. Es como cuando vas al cine y ves una película y la pasas rico, ¿cierto? Y sales y sigues haciendo tu vida, tranquilo, sin problema, ¿no? Ya se dan carnets, membresías, eres parte de nosotros como en un club y lastimosamente la esencia de lo que es la congregación, de lo que es buscar al Señor, se perdió. Así que, ¿cuál es la esperanza que hay para la Odisea? La esperanza es, yo estoy a la puerta y ya. O sea, yo estoy aquí golpeando para que abras, escuches mi voz y yo entre a ti, cene contigo y tú conmigo. ¿Qué representa el cenar, el comer, el sentarse a la mesa, el compartir de un alimento? Estar en pacto, en unión, en comunión, ¿no? Así que, ¿qué quiere decir esto? Si tú abres la puerta, haremos pacto, ¿no? Te enseñaré el camino por el que debas andar. Pero si no, pues si no abres la puerta, yo no voy a entrar. No va a haber recompensa, no va a haber galardón. Pero Señor, Señor, si en tu nombre hicimos, si en tu nombre, pues no los conozco. No los conozco porque para ser conocidos por Dios, dice Yeshua, debemos seguir sus obras, ¿no? Por eso le dice, compra oro refinado en fuego, vestiduras blancas, o sea, haz obras de justicia, pero no las que a ti te parecen obras justas, sino lo que para Dios es justicia. Para Dios, ¿qué es una obra justa? Pues lo que Él mandó en la Torá, esas son obras de justicia. No a lo que tu corazón dicte y crea que eres muy bueno para con la gente, para con los hermanos, para con Dios, no. Lo que realmente determina qué es bueno y qué es malo delante de Dios es su ley, su palabra. Y oro refinado en fuego es tus riquezas son como lata. O sea, puedes tener mucho dinero, puedes tener muchas joyas y ostentar y aparentar, pero eso es como si comparamos el oro de 18 quilates con el acero. Otro que usan ahora para hacer joyas, que es ¿cómo se llama? No, el rodio.
que es muy barato. O sea, tú coges una argolla en oro de 18 quilates que pese 6 7 gramos y te vale 800.000 pesos, 1.000.000 de pesos, yo qué sé. Y coges una argolla en acero que pese lo mismo y tenga el mismo diseño, en acero dorado, y te vale, no mami, 10.000 pesos, 20.000, 30.000. Bueno, pero pues una joya en acero, si vas a donde sabes comprar, a donde se compra barato, pues se consigue barato. Pues sí, bueno, digamos que en una tiendita normal, 60 70.000 pesos. Que aparenta ser oro, pero no es, ¿no? Por eso le dice, si fueses desnudado, te darías cuenta de que estás lleno de vergüenza por dentro. O sea, eso que ostentas ser solamente es apariencia, no es real, ¿no? Porque por dentro solamente eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que compra lo que verdaderamente vale, el oro refinado en fuego, ¿no? Lo que es real, mi palabra. La palabra de Dios es eso, es ese tesoro preciado que vale más que cualquier cosa. Mantente en ella, compra vestiduras blancas, ¿no? Unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Y la promesa, al que venciere, le dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y esto habla acerca de el que venciere, reinará conmigo, lo hará junto a mí, conmigo. Así que la promesa es, hay esperanza, ¿no? Porque mientras hay vida, como dice la Escritura, hay esperanza. Esto quiere decir que si el Señor no ha enviado a su Hijo de regreso para ejecutar los juicios que tiene contra el hombre y restaurar todas las cosas hasta ahora, es porque aún tiene misericordia. Y como siempre lo he dicho, uno de los atributos más grandes que tiene el Señor es su longanimidad. Y la longanimidad es la paciencia para aguantar y esperar hasta que el hombre se arrepienta, hasta que el hombre se vuelva de todo su corazón. Pero eso tiene un límite, o sea, Dios es longánime, Dios es paciente, dice la escritura cuando Moisés estaba en la hendidura de la roca y el Señor pasó enfrente de él, y se proclamó, Yahweh, Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué quiere decir lento para la ira? Que van 2000 años desde que el Mesías resucitó, que el Señor no ha enviado sus juicios finales para restaurar todas las cosas. Eso es lento para la ira y grande en misericordia. O sea, si no vemos que Dios es misericordioso con eso, pues estamos mal. El Señor ha sido tan misericordioso que aún hoy no ha enviado a su Hijo eh, a cumplir todo lo que aquí procede de venir y juzgar y pelear contra los enemigos del Señor. Nos ha dado mucha misericordia, ha sido muy paciente para que muchos vengan al arrepentimiento, para que muchos se vuelvan con todo su corazón al Señor. Para eso. Así que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A todas las iglesias les dijo lo mismo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si hoy tienes oído para oír, no endurezcas tu corazón. Escucha la palabra que el Señor dice y vuélvete. Si estás escuchando este mensaje y, y te sientes identificado con todo esto que se ha hablado acerca del mensaje a las iglesias, pues sal del lugar en donde estés y busca eh, el verdadero camino. Y no con eso estoy diciendo, congrégate con nosotros y síguenos a nosotros, no. Sigue al que te rescató, al que te redimió. Sigue su palabra, sigue sus pasos, sigue sus obras. Permanece en la obediencia a la ley y a Yeshua. En nuestro canal hay muchas enseñanzas con respecto a esto. Está el estudio de Gálatas de Romanos, donde escudriñamos lo que el apóstol Pablo dijo, desde la perspectiva en la que lo dijo. Revisen esos estudios. eh, la verdad está a la puerta llamando. Solo hay que oír la voz, abrir la puerta y dejar que ésta entre
para que haga pacto con nosotros. Así que familia, que la misericordia y el favor del Señor nos alcance, nos rodea a todos y nos permita poder ver, ¿no? Y como le dijo a Filadelfia, retener. Retén estas palabras, retén lo que has recibido para que no venga otro y te lo quite. Reténlo, mantente en eso, firme. El Todopoderoso les bendiga, les guarde. Y nos veremos en una próxima ocasión, si Él nos lo permite. Recuerden las palabras que dijo Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesito en tu amor refugiado, Yeshua, pues así Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech